Damos la bienvenida a cada uno de los hermanos que están conectados hoy con Misión Cristiana del Calvario de Guastatoya, aquí en Guatemala. Amén, hermanos. Muy bien, esta mañana quiero continuar con lo que el Señor nos ha permitido estar viendo. Una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa no lo determina una congregación de miles. Cuando hablamos de iglesia, estamos hablando de que yo soy iglesia. Usted es iglesia. Amén. Y donde yo voy, va la iglesia. Donde yo estoy, está la iglesia. Lo que yo digo es lo que dice la iglesia. Lo que yo hago es lo que hace la iglesia. Entonces la iglesia somos nosotros, los que hemos nacido de nuevo, los que creemos en Jesucristo y los que de alguna manera hemos entendido que fuimos puestos en un cuerpo por obra del Espíritu Santo. La iglesia gloriosa entonces no es una cantidad de personas, sino son aquellos que han nacido de nuevo. Son aquellos que ya forman parte del cuerpo de Cristo y por consiguiente ya son discípulos del Señor. Y entonces, al entender nosotros la iglesia gloriosa, el Señor viene por una iglesia que Él mismo se la va a presentar. ¿Cuál es la razón de que Él se la va a presentar? Porque si la iglesia no es como el Señor Jesús, entonces no es iglesia. Fue congregación, pero no fue iglesia. Una iglesia que entiende a lo que fue llamada a ser una iglesia gloriosa, no se conforma con solo ser parte de un grupo. No se conforma con solo ser parte de una congregación. La iglesia gloriosa es una iglesia que avanza. Es una iglesia que no se detiene en su crecimiento y en su desarrollo. Y usted me va a decir, bueno hermano, pero es que aquí en la iglesia no me están dando crecimiento ni desarrollo. Quiero decirte que el crecimiento y el desarrollo es personal. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad. El crecer, el desarrollar, el madurar, eso es algo personal. Lo que nosotros hacemos aquí es dar las instrucciones, las directrices. Lo que hacemos acá es decirle cómo es que se vive en este reino, cómo se trabaja en este reino, cómo se hacen las cosas en este reino. Nosotros damos la instrucción, cada vez que nos reunimos, el Señor nos habla para decirnos cómo debemos ser. Pero la responsabilidad mía es tomar la palabra, la responsabilidad suya es tomar la palabra y ejecutarla, vivirla, aplicarla a todas las situaciones de su vida. O sea, no es una persecución pastoral de ver si están viviendo o no, o si están cumpliendo o no lo que el Señor nos está revelando. Es responsabilidad personal. A ver, diga, mi crecimiento y mi desarrollo, mi avanzar, es mi responsabilidad. Ahora, si nosotros estamos esperando como cuando haces una torta de huevo, ¿verdad? Estás haciendo una torta de huevo, pero hay que voltearla. Si no, se quema de abajo y se queda cruda de arriba. El asunto está entonces que la escritura me habla de Efraín, que fue torta no volteada. O sea, se coció de abajo, pero quedó cruda de arriba. La responsabilidad es personal. Estás esperando que alguien vaya y te dé la vuelta para que termines de madurar, para que termines de desarrollar. Déjame decirte que estás dependiendo de alguien o de algo para ser maduro en su totalidad.
Es mi responsabilidad, es tu responsabilidad. Cuando nosotros salimos de este templo, después de haber recibido la palabra, cada uno es responsable. ¿Cómo va a vivir allá afuera? ¿Cómo va a vivir en la casa? ¿Cómo va a trabajar? ¿Cómo va a estudiar? ¿Cómo va a hacer las cosas en la semana? O sea, usted no ve al pastor yendo a buscarlo al trabajo o al colegio para ver cómo se porta. No, los que han nacido de nuevo son iglesia gloriosa. No necesitan que se les confisque nada. Sencillamente entendemos que los que son del Espíritu son guiados del Espíritu y por lo tanto son hijos de Dios. Entonces hay una manera de vivir afuera. Afuera hay mucha motivación humana y a veces uno se queda pensando y ve a las multitudes recibiendo ese tipo de ¿qué? De filosofías, de ¿qué? De argumentos, y la gente está allí, pero al salir la responsabilidad no es del orador, el que vivan o sean transformados. Él dio la enseñanza, él dio lo que tenía, pero ¿quién lo va a aplicar? Los que lo oyeron, los que fueron. Esa motivación que humanamente se hace afuera, les sirve a ellos, pero necesitan luego otra motivación para continuar. No, en Cristo no hay motivaciones. Cristo no estuvo motivado por nada más que el entendimiento de que todo lo que tenía que hacer y todo lo que tenía que padecer, Él estaba sometido al regir de Dios. O sea, su motivación, ¿cuál era? Agradar al Padre. Ni siquiera agradarse a Él mismo. No estaba esperando que los fariseos le dieran una palmadita y le dijeran, qué bonito predicas. No, al contrario, era gente opuesta, era gente resistente que se oponía a las enseñanzas de Cristo. Y entonces veo a un Cristo no dependiendo de nada para hacer lo que le correspondía hacer. La Escritura dice que crecía en gracia y en sabiduría y en estatura, en conocimiento. O sea, era su responsabilidad que crecer. No estaba esperando a un Juan el Bautista que lo fuera a ayudar para crecer. No estaba esperando a un Pedro para que lo ayudara a crecer. No, todo lo que estaba alrededor de él le sirvió específicamente ¿para qué? Le sirvió para crecer, para entender el propósito del Padre y cumplirlo. Entonces, cuando yo salgo de este lugar, empieza mi responsabilidad de vivir de acuerdo a lo que se me ha enseñado. Soy yo el que tengo que llevar esa enseñanza a la escuela, al colegio, a la universidad. Soy yo el que tengo que llevar esa enseñanza ¿a dónde? En mi hogar, con los vecinos, con los amigos. O sea, yo tengo que llevar esa enseñanza. Cuando digo llevar esa enseñanza, no es irles a predicar, es irles a mostrar que yo vivo bajo esta condición, que yo vivo bajo lo que Dios determinó para mí. Entonces la iglesia gloriosa no es iglesia gloriosa porque tiene luces, porque tiene humo, porque hay muchos músicos, porque ¿qué? No, la iglesia gloriosa no es eso. Iglesia gloriosa es aquella que sabe que fue llamada y escogida y apartada para cumplir el propósito de Dios. Si algo tenemos que tener bien claro es que el Señor le habla clarito a Misión Cristiana del Calvario. No nos da temas de mensajes, sino nos revela su voluntad, nos revela el corazón de Dios, para que nosotros al salir de este lugar digamos, hoy fui edificado con la palabra y el Señor me dijo que esto hay que aplicarlo en todas las áreas de mi vida. Por ejemplo, si la Escritura dice que los hijos deben obedecer a sus padres, ¿qué es lo que tienen que hacer los hijos?
Obedecer a los padres, ¿verdad? Si es tan fácil. Pero la aplicación, el problema es que lo sabemos, lo oímos, nos lo recita mamá o papá cuando los hijos se portan mal. El problema es que oímos, pero no hacemos. Somos oidores olvidadizos. Y entonces seguimos con la enseñanza y seguimos esperando a ver cuándo puedo yo cambiar, cuando realmente la responsabilidad de mi cambio está en mí. Soy yo el que decido, soy yo el que determino en mi vida cómo voy a vivir, qué voy a hacer, si voy a poner por obra la palabra o voy a seguir viviendo según mi criterio. Es como cuando le dice el Señor a la esposa, ¿verdad? Cuando le dice que se sujete a su marido y que lo respete en todo. ¿Qué tiene que hacer la mujer? Someterse, sujetarse y ¿qué? Y respetar al marido. Tan fácil, ¿verdad, hermano? El problema es cuando la mujer, como dijo alguien, ¿verdad?, da 3 brincos y se monta en el varón. Porque hay mujeres brinconas, pues. Hoy no vinieron, se quedaron en la casa. El problema es cuando nosotros conocemos eso y no lo vivimos. ¿Por qué la Escritura habla de eso? Porque habían esos problemas en la iglesia de Corinto y en la de Tesalónica y en la de Colosa. Habían esos problemas. Entonces, no es el pastor. Claro, el pastor tiene su parte en tu crecimiento, revelándote cómo debes vivir, cómo debes comportarte allá afuera. Como dijo alguien, ¿verdad? Dentro es bien fácil ser evangélico, afuera es el asunto. Entonces el asunto está cuánto aplicas. Como iglesia gloriosa, yo no dependo del montón, no dependo de alguien para que me motive a hacer lo que tengo que hacer. No, ya está escrito, ya fue trazado por el Padre. Ya el Padre me dijo cómo debo ser, cómo debo vivir, qué tengo que hacer. Mire, el Padre revela claramente su voluntad. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? El hacer tu voluntad, que dijo Jesús, me ha agradado. Dice que la voluntad del Padre es como la necesidad de la comida, ¿verdad? Para Jesús. Entonces el asunto está aquí cuando nosotros no cumplimos con lo que ya sabemos. En otras palabras, el reino de Dios todavía no ha sido establecido en ti ni en mí. Cuando yo hago lo que yo quiero. ¿Se recuerda cuando le prediqué sobre hacer las cosas a nuestra manera, a mi manera? Por eso es que la gente no crece, no avanza, no desarrolla. Porque viven a su manera, no a la manera del Señor, sino a la manera que hemos aprendido, la que nos enseñaron, la que la religión nos enseñó, las tradiciones, las costumbres. Y el problema es que no hay un avance de la expresión de esa iglesia gloriosa. Por eso lo que le voy a mencionar hoy y lo que vamos a ver en la Escritura, usted lo ha oído muchas veces. Y no me va a dejar mentir cuando se los muestre. El asunto es que sí lo sabemos, hasta de memoria. El problema es entonces que no lo estamos ejecutando. ¿Cómo debo ser con mi esposo? ¿Cómo debe ser la esposa con el esposo? O la esposa y el esposo, esa relación, cómo deben de ser los hijos con los padres, cómo deben de ser los padres con los hijos, cómo debemos de ser honestos, dice la palabra, ¿verdad? Cabales, dicen otra. En otras palabras, está hablando de algo que la sociedad se ha encargado de ¿qué? ¿Cómo es la palabra que quiero usar? La sociedad está tratando de derribar, esa es la palabra, de derribar
lo que a nosotros nos sostiene. O sea, hacen ver del cristianismo como algo que no se ajusta a este mundo, porque no vivimos de acuerdo a este mundo, ni hablamos como este mundo, ni vivimos como este mundo. Entonces, el mundo tiene bien claro quiénes somos nosotros. Quienes no tienen bien claro esto somos nosotros. Por eso es que resultamos vistiendo igual, hablando igual, viviendo conforme el sistema del mundo. O sea, no ha habido un cambio que impacte al mundo, que diga queremos ser como ellos porque hemos visto a Dios en ellos y que Dios está con ellos. No es religiosidad como el mundo lo quiere ver. Si el mundo algo quiere es destruir las bases que nos sostienen a nosotros, para que vivamos igual que ellos, para que hagamos lo de ellos, para que corramos conforme a la corriente de este mundo. Pero la iglesia fue llamada a vivir la vida de Dios, a ser la representante de Cristo aquí en la tierra, a ser una iglesia probada y aprobada. ¿Por qué? Porque se está visualizando en ella ¿qué? La gloria del Señor. Usted no necesita traer a los enfermos aquí. Usted puede orar por los enfermos y sanarlos donde estén. Usted no necesita traer a un endemoniado aquí para que lo liberen. No, usted mismo lo puede liberar. ¿Por qué? Porque ellos conocen la autoridad que usted tiene. Ellos conocen el poder que usted tiene. Quien no lo conoce somos nosotros. Y entonces la sociedad se ha encargado de mostrarnos un modelo, un tipo de vida que es la que no nos corresponde. No sé si me estoy dando a entender. A usted y a mí ya no nos corresponde vivir conforme a este mundo. Amén. ¿Por qué en años pasados esto era tan fuerte en nuestra vida? A ver, ¿por qué? ¿Por qué? Porque teníamos bases, no éramos religiosos, conocimos a Cristo, cambió nuestra vida, cambió nuestra manera de vivir. Es notorio. No es que nos hayamos convertido en monjitas y nos hayamos ido a un cerro porque allá no se puede pecar. Déjeme decirle, no es esa clase de santidad que el Señor está buscando. Jesús, ¿dónde ministró? En el mundo. Él vino a la tierra. Él vino a ministrar el poder de Dios, la gracia de Dios, la autoridad de Dios. Él era el representante de Dios aquí en la tierra. ¿Y con qué se enfrentó? Con gente que se oponía a él mismo, gente que lo quería matar, gente que lo contradecía, gente que no estaba de acuerdo con él y por eso es que lo cuestionaban tanto. Lo que sí puedo entender es que Jesús sí conocía la voluntad del Padre. De qué hacer, de cómo ser y cómo hacerlo. Ahí hay tres cosas bien importantes ahí. El ser, el hacer y cómo hacerlo. Entonces, hermanos, cuando nosotros hablamos de la vida en Dios, yo no me puedo comparar con ninguna persona porque es con Cristo con quien debo medirme. Es con Cristo con quien debo yo, ¿cuál es la palabra? Con la que yo debo compararme, alinearme, gracias hermano, medirnos, pesarnos, porque aún el peso es importante. Entonces, el asunto es que el mundo nos está presentando una forma, un estilo de vida que no le corresponde a la iglesia seguirlo viviendo. En la escritura está el pecador que está perdido y el que fue rescatado, el salvo. No hay términos medios. Voy a derribar eso de una vez. ¿Quién hizo el término medio? No fueron los del mundo. ¿Quién marcó el término medio?
carnales. No son del mundo, no son de Cristo, pero son carnales. Aparecieron en medio. Cuando la Escritura a mí me marca solamente dos cosas: el camino ancho y el camino angosto. El árbol que da mal fruto y el árbol que da buen fruto. Me muestra a mí la puerta ancha, la puerta angosta, no me muestra algo intermedio. ¿Cuándo aparecieron los intermedios? Aquellos que salieron del mundo, óigame bien, y disfrutaron de las cosas de Dios, pero luego volvieron otra vez a las cosas del mundo. Ni viven como el mundo en ese libertinaje, pero practican cosas del mundo y practican cosas espirituales de Dios. O sea, están en medio. ¿Cuándo aparecieron estos? En la iglesia no se debía haber manejado el término carnales. En la iglesia tuvo que haberse marcado perdidos y salvos. No sé si me están a entender, hermano. Pero aparecieron los intermedios. Y lo vemos normal. Vemos que alguien ya no está igual cuando al principio salió del mundo y fue puesto en el reino de Dios, y que empezó a crecer, empezó a desarrollar, pero de repente empezó a ¿qué? A disminuir en su vida espiritual. Ya empezó entonces a ¿qué? A mezclarse con el mundo, empezó a practicar las cosas del mundo, no lo vio como algo ¿qué? Malo. Eso es lo que el mundo está tratando con la iglesia. Por causa de que la iglesia no fue al mundo a predicar el evangelio, el mundo se metió a la iglesia. No sé si me están dando a entender. ¿Qué es lo que está haciendo el mundo? Está evangelizando, discipulando, reclutando a la gente que está perdida, llenándola de ideologías, de pensamientos, de acciones, de estilos de vida. Le hacen ver que pueden hacer lo que ellos quieran sin darle cuenta a nadie. Nosotros no somos así. Nosotros sabemos que tenemos un dueño. Amén, hermanos. Yo tengo dueño. Y sé quién es mi dueño. Sé a quién le pertenezco. No por ser pastor, por favor, para los hermanos que nos están viendo, no es porque soy pastor, es que soy un hijo de Dios que nació de nuevo, que salió del mundo para vivir como Dios dice, no para seguir viviendo como el mundo, no para desear algunas cosas del mundo. No, ese mundo ya murió para mí. Jesús lo dijo: eran del mundo, pero han salido del mundo, ahora son tuyos y han guardado tu palabra. ¿Qué significa eso? Que ahora se rigen por la palabra de Dios, ya no se rigen por el sistema del mundo, la ideología, la filosofía del mundo. Ya no es eso. El mundo ya no tiene nada que ver conmigo ni contigo, porque somos iglesia. Fue establecida una forma de vivir, fue establecida una forma de ser. Somos hasta nuevas criaturas en Cristo Jesús. No somos la vieja criatura perdida que necesita todavía salvación. No, usted y yo ya somos la nueva creación de Dios, para vivir como Dios dice, para hacer lo que Dios dice, para darle agrado al Padre, ni para agradarnos a nosotros siquiera. Vivir para Él. Y eso le ha costado tanto a la iglesia definirse. Yo recuerdo allá en Primera de Reyes, creo que está en Primera de Reyes 18, donde encuentro a un Elías que le dice al pueblo, si me lo pueden encontrar por favor, donde encuentra al pueblo divagando en dos pensamientos. Si Jehová es Dios, pues vendrá fuego. Si Baal es Dios, entonces vendrá fuego. Pusieron a prueba ¿a quién? A Dios. Un pueblo que no estaba definido, sí o no, sino que el que respondiera ese era Dios.
Había un corazón dividido. Primera de Reyes 18:21. Léamelo. Ahí está el punto. No respondieron porque su corazón estaba dividido. ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? Si sos del mundo, vive como el mundo, sigue con el mundo y serás condenado con el mundo. Pero si eres del Señor, vive como el Señor, vive como Dios dice, porque esa es la vida que Él nos ha dado. Entonces no puedo estar claudicando un ratito en el mundo, un ratito con Dios y me persino, ya estoy salvo, ya el Señor me perdonó. Como dijo alguien más, peco, lloro y estoy empatado. No, hermano, no es así. Ese intermedio que apareció en la iglesia no tenía por qué haber aparecido. Pero alguien se filtró así y les mostró que podían vivir ratito aquí en el mundo, ratito aquí en el Señor, y que podían llevar una vida ¿qué? Balanceada, supuestamente. Ahora el punto está la determinación que cada uno de nosotros debe tener. Esa determinación de ser un hijo de Dios y vivir a la manera de Dios. Esa la tomo yo. Esa es individual. Eso es personal. O sea, no soy yo el que tengo que obligarte o empujarte o manipularte. No, es decisión de cada uno de ustedes el vivir de acuerdo a lo que Dios nos ha revelado. Quiero que busque conmigo, por favor, y voy a introducirme con esto. Fíjese pues, Gálatas capítulo 2, y solo nos vamos a quedar en Gálatas. Gálatas capítulo 2, verso 18, dice de esta manera. Gálatas 2, 18, dice así. Porque si las cosas que destruí, fíjese bien, viene hablando de la ley, viene hablando del mundo, viene hablando de cómo estábamos desconectados con Dios, pero ahora viene y dice, porque si las cosas que destruí, aquellas cosas que dejé en el mundo, dice, las mismas vuelvo a edificar, ¿qué dice? Me vuelvo transgresor, dice. Me hago transgresor, o sea, qué tremendo el que yo haya dejado el mundo y haya decidido por Cristo y ahora estoy en Cristo, pero en el camino veo que las cosas se ponen complicadas, difíciles, que no avanzo. Es más fácil que regresar y empiezo nuevamente a vivir como el mundo. Eso es lo que está diciendo aquí, lo que destruí, lo que dejé, lo que abandoné. Si lo vuelvo aquí en esta vida nueva, lo vuelvo a construir, entonces me hago transgresor, me vuelvo esclavo. Ojalá podamos entender esta parte de lo que es iglesia gloriosa. Iglesia gloriosa no es la que practica cosas del mundo y practica cosas de Dios. La iglesia gloriosa destruyó ese pasado por la sangre de Cristo y ahora vive en una transformación para llegar a ser la expresión de esa iglesia gloriosa. Entonces, vuelvo a repetir ese versículo porque me llamó mucho la atención, porque si las cosas que destruí, está hablando del pasado, destruí, no dice que estoy destruyendo, las que destruí, ya no vivo conforme el mundo, ya no hago lo del mundo, ya no tengo los pensamientos del mundo, ya no tengo el estilo de vida del mundo, las destruí. Dice, las mismas vuelvo a edificar, o sea, estando ya aquí en el Señor, empiezo a vivir como el mundo, entonces me hago transgresor, dice la palabra. Porque yo mismo la destruí, yo renuncié a eso. ¿Cómo pues ahora en Cristo quiero volver a edificar esas cosas que antes hacía?
entonces soy transgresor. Entonces, solo para introducirme a esto, necesitaba que viéramos esta parte, porque no debería de existir un término medio. En la iglesia de Cristo no debería existir término medio. O soy del mundo o soy de Dios. Estoy definido. No sé si me está dando a entender, hermano. Yo estoy definido. ¿De dónde era usted, hermano Hugo? Del mundo. Hasta con la pistola andaba, ¿sí o no, hermano Hugo? Pero vino un día, se convierte al Señor, y lo mismo nos pasó a nosotros también. Nos convertimos al Señor y dejamos todo eso. Mire, a mí me encantaba ir a los bailes, me encantaba que me bailaran y bailar también, ¿verdad? Y me encantaba ese lucerío. Qué chilero, ¿no? Ahí todos pueden bailar. Las luces no dejan ver tus movimientos, pero te ves. Y qué bonito el baile. Pero una vez vine a Cristo, se acabó el baile. Porque no edifica. Algunos de ustedes eran parranderos, ¿verdad? Todavía le hacían el de la marimba vacía. Que le iban a dar para otra hora. Algunos amanecían en ese trote. ¿Verdad que sí? De ahí venimos. Y el otro domingo, el otro sábado, el otro viernes ya necesitamos otra fiestecita porque el cuerpo lo necesita. Ya esa cosa ya no es para nosotros. A mí me dio tal vergüenza pasar por esa parte de en medio. Dejé el baile, pero por complacer a mis amigos, ya siendo cristiano, voy al baile y dije, solo voy a ir a ver, no voy a bailar, no voy a bailar, voy a sentarme, voy a estar ahí quieto. ¿Qué? Ahí me fui a meter a la boca del león. El asunto es que yo estaba evangelizando a alguien y animando a otro. No en el baile, ¿oyeron, hermanos? En la vida de colegio. Eso fue viernes. Y me eché la bailada a usted. Se lo digo claro. Y el asunto es que el día lunes en la puerta estaba al que yo estaba evangelizando y al que estaba animando que volviera al Señor. Y los dos me señalaron con su dedo. Vos no sos nada, me dijeron. Mire, hermano, yo quería que me tragara la tierra, que nunca hubiera pasado eso, que fuera una pesadilla. Qué difícil es transitar por en medio. ¿Me estoy dando a entender qué es transitar en medio, hermano? Siendo uno hijo de Dios, practicando las cosas que uno derribó en el pasado. ¿Por qué las vuelvo a hacer? Entonces me volví reo, esclavo, transgresor. Dañé a 2 personas, si no es que a más, pues. El asunto es que me sentí tan mal ese día que volví a transgredir mi estilo de vida. Y el día lunes me levantan el dedo para decirme, vos decís que sos evangélico, no sos nada. Esos dedos atravesaron mi corazón, mis huesos, mis tuétanos, me atravesaron. ¿Y sabe qué es lo más triste de toda esa situación? Que al que yo estaba animando, que estaba en contra de los evangélicos porque había tenido malas experiencias, se había convertido al Señor y se había alejado, ellos tratando de meterlo al Señor, fue uno de los que me señaló y me dijo, vos no sos nada. ¿Sabe qué fue lo más duro para mí? El hecho de que este joven, en una semana después, él muere, a él lo matan. Y eso es tan duro decirlo para mí, pero es la verdad. Eso quedará en mi conciencia y en mi mente, que yo tuve la oportunidad de llevar a alguien de regreso al Señor y lo que hice fue estorbarlo
por vivir en medio. Eso es duro. Cuando vivimos en medio nos pasamos llevando a medio mundo. Los del mundo contentos porque caíste, porque hiciste, porque los complaciste, porque estuviste con ellos. Pero los cristianos decimos, el hermano cayó. El asunto está que por vivir en medio dañamos a tanta gente. Dañamos la obra de Cristo. Dañamos el evangelio. Dañamos la obra perfecta que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros. Fíjese que no he empezado todavía a predicar, pero necesito decir todo esto. Y el punto está entonces que el vivir en medio no le corresponde a la iglesia. La iglesia tiene que estar definida. Si es iglesia, tiene que estar definida. No tiene por qué edificar lo que ya destruyó. No tiene por qué levantar lo que ya destruyó, lo que ya dejó. Es el tiempo de vivir esta nueva vida y avanzar en lo que Dios dice para hacer la expresión de esa iglesia gloriosa. Por eso yo a ti no te puedo controlar afuera. Yo no puedo ir a tu escuela, yo no puedo ir a tu casa, aunque puedo visitarte, pero no voy a ir a vigilar a ver cómo vives. Esto es un asunto que personal. Si la esposa le sigue gritando al esposo diciendo así testaruda y brava, entonces no ha cambiado, no es nada, solo oyó. Igual el esposo, igual los hijos. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Entonces no podemos vivir en medio, porque eso nos hace ¿qué? Ser gente indefinida. Nos hace ver como gente que sin identidad. Y a los tibios Dios los vomita de su boca. Y entonces hay una escritura que dice, mejor te sea ser frío y no caliente, o caliente, cualquiera de las dos cosas. Pero si vas a ser frío, definitivamente sé frío, dice. Pero si vas a ser del Señor, sé del Señor completamente. Porque si no, estás en medio. Y entonces voy a llevarte a la escritura que hoy quiero predicar. Vaya conmigo ahí en mismo Gálatas, por favor. Gálatas. Y en Gálatas quiero que veamos ahí en el capítulo 5. Gálatas 5. Mira lo que dice la escritura desde el verso 1. Solo voy a leer algunos versículos, pero dice, estad pues, ¿qué dice? Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Y qué dice? Al final, léamelo todos. No estéis otra vez. ¿De qué le dije el versículo anterior? Si yo lo que destruí lo vuelvo a edificar, me hago transgresor. Entonces viene aquí y dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez, ¿qué dice? Sujetos al yugo de esclavitud. Otra vez. Hablando de los intermedios, porque de los que caminan en la mitad, pues, de los indefinidos, de los que dijeron un día ya no más el mundo, ahora Cristo, pero ahora vienen los de Cristo, dicen ya no más Cristo, el mundo. Caminan en medio, oran, ayunan, van al templo, cantan, oyen la palabra, pero sus vidas están divididas como leíamos con hermano Hugo. ¿Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos? ¿Hasta cuándo? Caminaron en medio. El que responda, ese es mi Dios. No, hermano. Definidos. Responda o no responda a Dios. Yo conozco a Dios y soy de Dios y Él es mío. Soy su pertenencia. Entonces no hay vuelta. No hay vuelta. Sería vergonzoso volver al mundo.
Sería vergonzoso regresar a las prácticas del mundo. Sería vergonzoso que los del mundo me dijeran, ya no sos evangélico, pues. Porque para señalar los del mundo rápido, ¿verdad? Pues también los de la iglesia, pues. El asunto es ese intermedio, caminar en ese intermedio, ni del mundo ni de Dios, a mi manera. Ahí está el problema, la iglesia. Provoca vergüenza entender esto, sí, predicarlo da vergüenza también, porque no tenían por qué existir los de intermedio, no tenía por qué existir gente en medio, con mezclas, indefinidos, sin identidad, desconociendo el propósito de Dios. Entonces ahora sí le voy a mencionar a usted lo que dice la Escritura. Dice, verso 16 de ese mismo capítulo 5. Dice aquí, digo pues, el apóstol Pablo, digo pues, ¿qué está haciendo? Enseñándoles, diciéndoles, advirtiéndoles, notificándoles, anunciándoles, hacerles ver la realidad. Digo pues, le está hablando a la iglesia, amén, hermanos, como le habló en el capítulo que leímos anterior, amén, y como le habló en el otro, si edifico lo que destruí, se lo está diciendo a la misma iglesia. Ahora viene y le dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis, ¿qué dice? Los deseos de la carne. ¿Cuál es el primer mensaje que Pablo le dice a la iglesia? ¿Cómo se va a identificar como una iglesia gloriosa? Una iglesia gloriosa no es por un culto chilero, con luces, con humo, con todo el sonido y con todas las cosas que pudiéramos inventarnos. Iglesia gloriosa no es porque cantamos bonito, no es porque... No, iglesia gloriosa es la que anda en el Espíritu. Esa es iglesia gloriosa. Una iglesia que no se satisface a ella misma. Me encanta Esther cuando llegan a la casa de las mujeres para ser preparadas para presentarse al rey. Me encanta entender que todas las mujeres fueron a buscar lo que les gustaba a ella, para vestirse ellas, para verse bonitas ellas. Pero Esther viene y va con el eunuco y le pregunta, ¿qué le gusta al rey? Ahí está la diferencia. Ella no se vistió para verse bonita a ella, sino para gustarle al rey. Para que el rey dijera, esta es la aprobada, esta es la única. Dice que cuando la vio, de una vez le puso la corona y ya, su esposa. Pero ¿cuál fue la razón? Que ella no se vistió para verse bonita ella misma. Hoy la iglesia se está vistiendo bonita para verse bonita a ella, pero no para complacer al rey. No sé si me estoy dando a entender, hermano. El punto está que el rey está deseoso de ver a su novia, a su esposa, verla como él quiere, no como ella quiere verse. Y ese es el gran problema hoy en día. La iglesia vive de puras fachadas. No, la iglesia gloriosa es la que anda en el Espíritu. Gloria a Dios, hermano. Ya le voy a explicar entonces qué es andar en el Espíritu. La iglesia gloriosa, dice en el verso 18, es guiada por el Espíritu. ¿Verá que ya sabíamos todo esto, hermanos? ¿Verá que lo hemos leído por años y nos lo han predicado por años? Pero hoy entendamos esta parte. Los que no son del mundo, los que son de Cristo, dice la Escritura, andan en el Espíritu. Los que son de Cristo, pero ellos también son guiados del Espíritu. Dice, si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley, bajo esclavitud. Entonces ya está mostrando la característica de una iglesia gloriosa, la que anda en el Espíritu, la que es guiada del Espíritu. Pero luego viene en el versículo 22 y dice,
mas el fruto del Espíritu. Ahí está diciendo entonces cómo se anda y cómo es guiado en el Espíritu. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Viene el verso 22, dice, mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas que dice, no hay ley, no hay quien te señale, no hay quien te acuse. El mundo podrá acusarte, el mundo podrá señalarte, pero si vives en este andar, en esta guía del Espíritu, el mundo podrá decir de ti lo que quiera, pero tú tienes un Dios que va a justificar, que va a dar la cara por ti, que va a decir, este es mi hijo amado. Porque está andando en el Espíritu, porque es guiado del Espíritu y porque conoce el fruto del Espíritu. Y no solo lo conoce, vive, es guiado, actúa. Esa es su expresión. El amor es su expresión, ¿sí o no? El gozo es su expresión, la paz es su expresión, la paciencia es su expresión, la benignidad es su expresión, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. ¿Son qué? Expresiones de la iglesia gloriosa, de la que anda en el Espíritu, de la que es guiada en el Espíritu. Y todavía dice algo más, ¿verdad? Verso 25 dice, y si vivimos por el Espíritu, ¿qué dice? Andemos también por el Espíritu. ¿De qué está hablando? ¿Qué es eso? ¿De qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Este es el perfil de la iglesia gloriosa, de la que tiene la naturaleza, pero que tiene también la expresión: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay quien te acuse, no hay quien te señale, no hay quien te diga que estás en un error o que estás viviendo mal. No, la iglesia gloriosa se expresa de esa manera. Si no, Pablo no hubiera dicho nada. El fruto es algo que yo lo debo producir. ¿Por qué? Por un andar en el Espíritu y por ser guiado del Espíritu y por vivir en el Espíritu. Yo lo provoco. Que te maltraten en la calle, ¿cómo vas a responder tú? Que te levanten un falso, ¿cómo vas a responder tú? Aquel que se anda defendiendo, aquel que anda poniendo en claro las cosas, ese es culpable. Y ya lo dominó el mundo. Porque lo sacó de juicio, pues. La vida en el Espíritu es diferente. Entonces aquí nos muestran las dos partes. Fíjese que en este capítulo, de estos versículos, no hay un término medio. Mire lo que dice, pues. Dice, verso 19. Ahorita le voy a mostrar lo del mundo. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, porque no me alcanza el papel, dijo Pablo, acerca de las cuales os amonesto que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces aquí nos está hablando de los que no heredarán, los del mundo. Ellos viven así, ellos practican todo eso. Para ellos ese es su modus vivendi. Para ellos eso es normal. Para la iglesia ya está definido cómo vive la iglesia. En amor, en gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es la expresión de una iglesia gloriosa.
¿Sabe usted que el diablo nos odia? Odió a Jesús, ¿por qué no nos va a odiar a nosotros? Intentó matar a Jesús, no van a intentar con nosotros, pues. Y aún la Escritura dice en Romanos capítulo 13, diciendo ahí que en breve será aplastado Satanás bajo la planta de nuestros pies, porque él sigue intentando. Pero quiero hacer notar la diferencia que hace Pablo, los que son del mundo y los que son de Cristo. No hay intermedio, pero viene Pablo y le dice a la iglesia, si ustedes vuelven a edificar lo que destruyeron, transgresores son. O sea, si ustedes vuelven a vivir de esta manera, entonces son transgresores, son pecadores, son esclavos. ¿Se da cuenta la diferencia que hay de la iglesia gloriosa? No es una congregación, no es un edificio. Es la que vive, la que anda, la que es guiada por el Espíritu. Jesús en todo su ministerio, en toda su vida, Él fue llevado por el Espíritu, lleno por el poder del Espíritu. Amén, hermano. Y andaba en el Espíritu. Si el ejemplo es el que lo da, el Espíritu de Dios vino sobre él y permaneció en él. Es una vivencia. Entonces, ¿qué nos está diciendo a nosotros hoy el Señor? No vivan en medio. Este es el tiempo que la iglesia debe definirse, porque vienen tiempos, y la Escritura dice, cuando la ciencia aumente, entonces será el fin. Hermanos, la ciencia cada vez más nos asombra. Y hoy más que nunca dicen, eso ya lo sabíamos, pero no lo habíamos querido descubrir. Pero ahora se ha dado a conocer. ¿Qué está haciendo la ciencia? Mire, no necesita usted declarar que es cristiano, sus prácticas, a dónde va. No. Aquí está toda su vida. Desde este móvil lo están controlando a usted. ¿A dónde va? ¿Con quién va? ¿Con quién se reúne? Si este dispositivo dice dónde está usted, ahí arriba lo están controlando por medio de un ¿qué? De un satélite. Ajá. Y usted va por aquí y ahí va la señal. Usted viene por aquí, ahí va la señal. Lo que usted habla, ahí está la señal. Lo que usted escribe, ahí está la señal. ¿Saben quién es usted? ¿Saben dónde está el día domingo también? No está donde debería de estar. Sí, es que hasta eso te controlan. Si vas al colegio, allá vas con tu móvil y el colegio te están ¿qué? ¿Cómo se puede llamar esa palabra? Controlando, te están ubicando. ¿Quién eres? ¿Qué dices? ¿Qué hablas? ¿Dónde estás? Ahorita tu móvil está diciendo dónde estás tú en este momento. Y tu móvil te identifica quién está a la par tuya. Y entonces puede decir el móvil, ¿verdad? Mire, esos dos que están a la par de este que es cristiano, esos no son nada, con eso no nos preocupemos. El de en medio es el que nos interesa. Ya no es una cuestión de estadística. Ya te identificaron dónde estás. Si el teléfono puede decir dónde estás esta mañana, no digamos el Señor, pues, ¿verdad? Si este teléfono registra tus conversaciones, tus fotos, incluso ahora para entrar a Estados Unidos te pueden pedir tu móvil. Tienen todo el derecho.
y ve en tu móvil a ver a qué te dedicas. O ve en tus redes sociales qué dices. Pero ahora va mucho más profundo. Tu móvil no necesitas tú dar información. Tu móvil está siendo controlado por un satélite. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Cuáles son tus movimientos? ¿Qué frecuentas? ¿Qué hablas? ¿Qué dices? Todo está aquí. Y entonces, el apóstol Pablo no contaba con un móvil ni los hermanos de la iglesia para que se asustaran tanto como nosotros. El asunto está que hay un Espíritu Santo que está viendo a su iglesia, sus movimientos, sus acciones, sus palabras, a dónde va, con quién anda. Es que todo eso lo identifica. Y uno dice, uy, entonces ya no voy a usar celular. Ya se lo controlaron, hermano. Que algunos van a dejar de usar el celular para que no los persigan. Pero entonces ahí viene el chip en la mano o en la frente. Esta es la iglesia gloriosa, la que te va a hacer ver cómo debes vivir, hacia dónde ir, dónde estar, guiada, pero también el estilo de vida que debes tener. Porque allá arriba están documentando todo lo que tú eres, lo que dices, tus movimientos, tu trabajo. Allá arriba está ese satélite. Este sí es cristiano. Ya vimos su perfil. Predica la palabra. Ya vimos su perfil. Hermanos, si esta cosa ya avanzó, lo que quiero hacerles ver hoy es esto. Una iglesia que puede identificarse porque anda no conforme el mundo, sino conforme el Espíritu. Una iglesia que es guiada no por las circunstancias, sino por el Espíritu. Una iglesia que aprendió su estilo de vida y se somete al Espíritu. Amén, hermano. ¿A quiénes van a perseguir realmente, pues? ¿Quiénes son los que realmente van a tener problemas con el sistema del mundo, con todas esas cosas que se vienen? Por eso el Señor no solo nos habló de llamados, sino de escogidos para vivir en este perfil. En el Espíritu, andando, guiados por el Espíritu y viviendo por el Espíritu. Puestos de pie, por favor. Esa es la iglesia gloriosa. Amén. Esa es la iglesia gloriosa. Pero en vez de decir esa es la iglesia gloriosa, yo soy iglesia gloriosa. El tiempo se está terminando, hermanos. Y hoy sí estamos más cerca que cuando creímos. Es tiempo de ceñirnos los lomos. Es tiempo de vestir la armadura. Y es tiempo de ser guiados del Espíritu, andar en el Espíritu y vivir en el Espíritu. ¿Seremos probados? Sí, vamos a ser probados. Y a mí me preocupa ver una iglesia distraída. Cuando la Escritura dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué debe estar haciendo la iglesia hoy?
ya no divagando en dos pensamientos como leía nuestro hermano Hugo. El pueblo de Israel, el que responde ese es Dios, y no respondieron palabras, estaban indecisos, en medio, indefinidos. Y así se encuentra la iglesia hoy en día. No me asusta entonces que diga la Escritura: muchos son los llamados, pocos los escogidos. No me asusta entonces ver cuando el Señor dice: y si tardo en llegar, hallaré fe en la tierra. Porque será como en los días de Noé. Se estarán casando y dándose en casamiento. Y Pablo dice: no le den tanta importancia a eso, denle importancia a Cristo. Capítulo 7 de 1 Corintios. El casado como que no estuviera casado por causa de Cristo. O sea, le está dando prioridad a Cristo. Ya basta de vivir intermedios. Ya basta de vivir indefinidos. Esa no es iglesia gloriosa. Esa es congregación de cualquier parte, pero no iglesia gloriosa. La iglesia gloriosa entiende cómo anda, cómo es guiada y cómo vive en el Espíritu. Así que si nos estamos portando mal, cambiemos de actitud, volvámonos a Dios, no por miedo, sino porque ya la Escritura nos define quiénes somos. La Escritura es la que define, no eres tú, no es tu papá, no es tu mamá, no es tu familia, no son los hermanos, no es el pastor, no te define. Es la Escritura la que te define por tus acciones y por tus actos. ¿Quién eres? Iglesia gloriosa no vive intermedio. Es definida. Y venga lo que venga y pase lo que pase a nuestro alrededor, déjeme decirle, no tenemos que volver a edificar lo que ya destruimos. No vuelvas a vivir como vivías antes. Corrígete, ubícate y adórnate con lo que le gusta al rey, no lo que te gusta a ti. Yo ya entendí que iglesia gloriosa no serán todos, pero sí los definidos van a aguantar lo que venga al mundo. El mundo se está preparando para perseguir y destruir a la iglesia. Por eso necesitamos andar en el Espíritu, ser guiados del Espíritu y vivir en el Espíritu. Amén, hermanos. No me disculpo por predicar esto, sino al contrario, es mi responsabilidad para que aquel día no os sorprenda, sino que podamos estar listos y atentos a lo que el Señor quiere hacer. Amén, hermanos. Cierra tus ojos un momento. Y si hay algo que el Señor te dijo a ti personalmente, rectifícalo. Corrígete y ubícate en el Señor. El tiempo es corto, hermanos. La noche ya está avanzada. Padre, en el nombre de Jesús, yo le predico a la iglesia y al mundo y a los hermanos para que vivamos como a ti te agrada, Señor, siendo dignos representantes de tu reino y de ti, Señor. Una iglesia de niños, jóvenes, viejos y ancianos,
Y el mensaje es para todos el mismo mensaje. Para los que están en el Quiché, para los que están en Belice, para los que están en Colombia, para los que están en México, para todos aquellos que han escuchado y los que no escuchen. De un compartir a esta enseñanza, que llegue a todas las redes, que llegue a todas las personas, para que la iglesia se defina. Padre, no podemos construir, edificar lo que ya destruimos, para no ser transgresores y no vivir como tú quieres. Pero hoy, Señor, tomamos el tiempo para definirnos, pero también el tiempo para declarar quién eres tú, quién soy yo. Tú eres mi Dios y yo soy tu hijo. Tú eres mi Dios y mi Padre. Tu palabra lo dice claramente. Publicaré el decreto. Mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy. El que es engendrado del Espíritu del Padre vivirá de acuerdo a las normas del Padre, andando en el Espíritu, guiado del Espíritu, viviendo en el Espíritu, porque entiende de quién es y a quién le pertenece. Gracias te damos, Señor. Permítenos vivir así, pues ya podemos vivir así y debemos vivir así, por causa de tu Espíritu que ha sido puesto en nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Levanta tus manos un momento. Dios sigue hablándole a su iglesia. Una iglesia que ya le avanzó el tiempo. Es una iglesia que debe despertar. Una iglesia que debe enfocarse en Cristo. El mundo se está preparando para una batalla espiritual. Y la iglesia está muy dormida. Y es la iglesia es la única que va a poder prestar resistencia y mostrarle al mundo y a las naciones quién es Dios. Señor, aquí estamos en esta mañana y nos rendimos a ti, Señor. Nos volvemos a ti. Y declaramos tu grandeza, Señor. Gracias, Padre. Con tus manos en alto, dale gracias al Señor. Dale gracias.